Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este martes 9 de agosto del 2011. Seguimos adelante con nuestros estudios basados en el segundo libro de Samuel. Iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Apenas ahí vamos, recuerdan, hemos estado estudiando estos pasajes exhaustivamente y de una porción breve hemos encontrado muchas enseñanzas. Hoy es el colmo de este asunto porque solamente vamos a leer un versículo, el versículo 1 del capítulo 3, y tengo 4 enseñanzas que compartir con ustedes que podría tal vez desglosarse, pero voy a esperar que usted lo haga ya en su casa, en su mente, en su corazón, y yo solamente voy a darle las ideas, y creo que encontramos aquí algunas muy importantes para el ejercicio de nuestro liderazgo. Y recuerdan ustedes, creo que seguimos con, me gustaría seguir con la misma idea, desarrolla tu liderazgo. Ahora una nueva etapa, pero ese mismo tema que hemos visto antes, es David regresando a su plan, al plan de Dios para su vida, que sea rey de Israel. Todavía no logra ser rey de todo el pueblo, sino solamente de la tribu de Judá, porque hay un rey que gobierna en Israel, en las otras 11 tribus, que es Isboset, hijo de Saúl, y lo ha puesto Abner por rey ahí. Entonces desarrolla tu liderazgo. Sigue siendo el tema para ahora una nueva serie en donde en el capítulo 3 encontramos algunas enseñanzas. Vamos a orar antes. Señor, bendícenos. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos dé sabiduría y nos guíe, Señor, para ser los líderes en el área donde cada uno se desenvuelve, en la política, en una empresa, en una escuela, en la casa, en la colonia, en la iglesia, en un grupo celular, donde tú nos tengas, Señor. Permítanos ejercer adecuadamente el liderazgo. Amén. Capítulo 3 de segundo de Samuel, versículo 1, solamente ese versículo quiero leer. Dice así: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Este es el único versículo que quiero que leamos hoy. Y encontramos pues muchas enseñanzas para un versículo tan corto y quiero compartirlas con usted. Y insisto, son así como ideas, como puntas de lanza que usted habrá de desarrollar y reflexionar más adelante. ¿De acuerdo? Primera de ellas, si vas perdiendo, no le sigas. Es la primera idea. Si vas perdiendo, no le sigas. Miren, esto pasó de generación a generación. Saúl quería matar a David, lo envidiaba, estaba en contra de él, y sin embargo perdía y perdía y perdía y perdía, y le sigue y le sigue. O sea, como dicen en mi rancho, otra vez la burra al maíz. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué sigues de necio haciendo lo mismo? O como el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, cuando su conversión allá camino a Damasco, y fue derribado, y entonces le dijo a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón era un palo puntiagudo que se ponía en los carros tirados por caballos o por mulas, y cuando la mula era mañosa y tiraba patadas, pues nomás una tiraba, porque se daba un santo golpe, un santo picotazo que no volvía a tirar, a menos que fuera una necia y una burra cabezona, ¿verdad? Y algunos eran así, y algunos seres humanos así somos también a veces. Y aquí vemos que hubo larga guerra, dice. No fue una vez ni dos veces, fue una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero la casa de Saúl se iba debilitando y la de David se iba fortaleciendo. O sea, ¿para qué le sigues, Saúl? Y no era ya Saúl, sino era la herencia que dejó a su hijo Isboset y a sus soldados. Por eso cuando vas perdiendo, cuando hay fracaso en tu vida, en una dirección, en una cosa que estás haciendo, pues no le sigas, punto. Es el momento para regresar, retroceder, para pensar, analizar y decir: no debo seguir por ese camino. Segunda enseñanza: mantener una vida de competencia no sirve. Mantener una vida de competencia no sirve. ¿Por qué se da esta larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David? Pues resulta que Isboset y Abner tienen celos de David y tienen malestar de que David se ha apoderado de una parte del pueblo, de una parte de la nación israelita, que es la tribu de Judá, que es la tribu de David, por cierto, y la tribu de David reconoce a David como, es decir, David es de esa tribu, reconoce a David como el rey, y saben que lo ungió Samuel, y saben que Dios lo puso por rey, incluso lo puso por rey de toda la nación. Pero Isboset no lo acepta, la casa de Saúl no lo acepta, y hay una competencia permanente. ¿Y sabes para qué sirve una competencia? Para nada. Es inútil competir, no compitas más que contigo mismo. Si vas a competir, que sea contigo mismo, punto. Pero eso de compararte con otras personas y competir con otras personas, pues no es cosa. Si eres pastor y andas midiéndote quién tiene más ovejas, o quién congrega más personas, o a quién le aplauden más,
o quién tiene el mejor cargo oficial, formal de una denominación. ¿Para qué sirve eso? Son cosas que cualquiera, que aún personas no aprobadas por Dios pueden tener, y lo podemos notar en la Biblia. En la Biblia hubo montones de reyes no aprobados por Dios y eran reyes. Tenían el cargo más alto de su nación y sin embargo no eran aprobados por Dios. Por eso este asunto de mantener una vida de competencia no sirve. Tercera idea: heredar la envidia, el odio, las rencillas es heredar la muerte. Eso heredó Isboset de su padre Saúl. Y tenemos que decir que aunque Abner era un hombre honorable y era una buena persona, es probable que él también heredó eso, y cuando fue asesinado, más adelante lo veremos, y los demás soldados también heredaron eso. Podemos decir que Saúl tuvo una gran influencia, ejerció un gran liderazgo sobre otras personas y les heredó envidia, odio y rencillas. ¿Y saben qué fue lo que heredó al fin de cuentas? Muerte. Por eso heredar envidia, odio, rencillas es heredar la muerte. No, nunca te apropies de eso, nunca recibas esa herencia de nadie, ni del líder que estuvo antes que tú, ni de tus padres, ni de nadie, ni de tus maestros. O sea, no vale la pena heredar cosas negativas, sentimientos en contra de esas cosas. Y cuarta, mire, voy a repetir las tres que he dicho. Si vas perdiendo, no le sigas. Mantener una vida de competencia no sirve para nada. Y heredar envidia, odio, rencillas es heredar muerte. Y cuarta enseñanza que encuentro en este único versículo que hemos leído, se los vuelvo a leer. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La cuarta enseñanza sería esta: vencer o perder. Vencer o perder, ser un triunfador o ser un perdedor, no depende de cuántos soldados tengas, ni de cuánto territorio poseas, ni de cuántas tribus gobiernes. Si nos ponemos a medir esas cosas, es evidente que Isboset, el hijo de Saúl, tenía ventaja por sobre David. Tenía más soldados, tenía más territorio, tenía más tribus, tenía 11 tribus, y David solamente una, la de Judá, a la que pertenecía. Pero de eso no depende ser un triunfador o ser un perdedor. No, depende de una sola pregunta: ¿está Dios contigo? Esa es la única pregunta. ¿Está Dios contigo? Sí o no. ¿Estaba Dios con Isboset? No, parece que no. ¿Estaba Dios con David? Sí. Por eso el versículo, el único que hemos leído, dice: pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Así es que cuando estés en luchas, en esta vida en que todos tenemos luchas, no cuentes cuántos soldados tienes, ni cuánto territorio tienes, ni cuánto dinero tienes en el banco, ni cuántos carros tienes, eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es: ¿está Dios contigo? ¿Sí o no? Déjeme escribir esto porque lo había puesto de otra manera. Lo he escrito así: te apoya Dios, pero me gusta más esta pregunta: ¿está Dios contigo? Esa es la pregunta que debió hacerse Isboset. Y si hubiera recordado que Dios abandonó a su padre y que la herencia que le dejó, digamos que es algo que Dios no aprobaba, entonces debió detenerse, debió dejar de luchar, mínimo dejar en paz a David y a su gente, y él dedicarse a gobernar su reino que le hubiera dado su padre. Pero eso de estar peleando con aquel a quien Dios apoyaba, con aquel a quien Dios se aprobaba, fue un lío. Y bueno, finalmente, como veremos más adelante, finalmente muere tristemente, y ni siquiera trasciende su liderazgo. Y David sí trasciende su liderazgo al grado de que llega a ser gobernante de todo Israel. Muy bien, 4 enseñanzas para ustedes en este solo versículo. Vuelvo a leer el versículo y luego las 4 enseñanzas. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. 4 enseñanzas. Número 1, si vas perdiendo, no le sigas. Número 2, mantener una vida de competencia no sirve para nada. Número 3, heredar envidia, odio, rencillas es heredar muerte. Y número 4, vencer o perder no depende de cuántos soldados tienes, ni de cuánto territorio poseas, ni de cuántas tribus gobiernas. Depende de una sola pregunta: ¿está Dios contigo, sí o no? Punto. Muy bien, esas son las enseñanzas, hermano. Sé que son apenas semillas que usted debe plantar en su corazón, en su mente. Reflexione más en ellas, busque más comentarios si usted quiere, analícelas, y ahí en su mente practique la reflexión, rumiar, podemos decir, ¿verdad?, espiritualmente estas ideas, estos versículos. Y espero que Dios le bendiga mucho más y le hable y nos ayude a usted y a mí a ser mejores líderes y ejercer influencia positiva sobre otras personas, y que aprendamos estas enseñanzas que están en este pasaje. Y recuerden el tema central: desarrolla tu liderazgo. Oremos. Padre Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas, que nos des sabiduría, Señor, y nos des fuerza para ejercer nuestro liderazgo, a cada quien en el área donde nos ha tocado servirte, Señor, y danos, por favor, la bendición de muchos frutos. Estamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.
Hermanos, hasta luego. Nos vemos mañana. Un abrazo.